un Dios que lo puede todo y es un privilegio servir al Señor. Amén. Es un privilegio estar en las cosas de Él, en su palabra y ser persistente en cada cosa que nosotros hacemos hacia Él. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por este servicio. Esta es tu casa, mi Señor, tu servicio, tu gente. Esta palabra, Señor, que voy a hablar hoy no es para condenar, sino es para edificar. Es para que el pueblo, tu pueblo, Señor, tu cuerpo, aprenda a discernir lo que es de ti y lo que no es de ti, Padre. Te agradezco, mi Señor, que cuando yo esté hablando la palabra, el Espíritu Santo se está moviendo aquí, en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a Latinoamérica, bendigo a todo aquel que está aquí y a todo aquel que me va a ver a través de este video. Sean edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ok, parados, por favor. Vamos a hacer unas declaraciones. Digan conmigo: yo caminaré en fe. Yo caminaré por fe y no por lo que yo veo. Yo escojo creer la palabra de Dios sobre todo lo que mis ojos me muestran. Yo escojo el reporte de Dios sobre el reporte del hombre. La palabra de Dios es la autoridad final en mi vida. Si lo dijo, yo lo creo. Ha sido establecido. Yo caminaré por la palabra de Dios y no permitiré decepción. No permitiré ningún pensamiento contrario a la palabra de Dios. Yo derribo las fortalezas del razonamiento humano por doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas o cualquier cosa que se exalte en contra del conocimiento de Dios. Yo capturo pensamientos rebeldes y destruyo lo que impide obedecer a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Bueno, este es un librito que se llama Reconociendo lo que está en ti. Y simplemente son declaraciones aquí en la iglesia, con el staff, con la gente que trabaja aquí. Todas las mañanas nos juntamos aquí. A la misma hora, hacemos oración en el Espíritu por 5 minutos y por otros 5 minutos hacemos declaraciones. Y por último, volvemos otra vez a hacer oración en lenguas y es así como lo hacemos cada mañana. Lo recomiendo, si no tiene este libro, por favor, obténgalo. Amén. Ok, hermanos, pues bienvenidos a Dominion Life en español, Training Center. Es un centro de entrenamiento. Venimos a aprender la palabra y a aplicar la palabra. Amén. Y bueno, el tema de hoy, hermanos, es un tema crucial. Es un tema que tenemos que aprender, hermanos, que hay veces en la vida que se nos van a presentar oportunidades, se nos van a presentar cosas que parecen ser buenas, pero no son buenas. Parecen ser de beneficio para nosotros, pero no es de beneficio. Y es así como aprendemos a hablar con nuestro Señor para que el Señor nos dé discernimiento de lo que está pasando. Ok, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esto es lo que quieres de mí? En realidad, esta persona, este trabajo o este lugar es para mí, mi Señor. Porque va a haber oportunidades, ¿verdad? Donde tú estás tratando de darle todo al Señor,
Pero ahí mismo se aparece el diablo a veces. Y el diablo no va a venir como todo el mundo piensa, ¿verdad? Con cuernos y con una, ¿cómo se dice? Como un tenedor grande, ¿verdad? No, la palabra dice que el enemigo se disfraza como un ángel de luz. El enemigo va a venir y se va a presentar él como alguien bonito, como alguien que se va a escuchar bien. Pero hermanos, si nosotros estamos parados en la palabra, vas a poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si también va a haber sueños a veces también. Va a haber sueños donde sí, el Señor te va a hablar, pero va a haber sueños también donde el enemigo te va a hablar también. Porque el enemigo es el tentador. El enemigo es el que está intentando de tentar tu fe. Y también lo que vas a hacer. Déjame darte un ejemplo. Y eso creo que lo platiqué anteriormente, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir todo a la palabra de Dios. Antes yo me metía más y creía más en mis sueños que en lo que decía la palabra. Ahora no estoy diciendo que el Señor no te puede hablar a través de sueños. Sí te puede hablar. Pero déjame darte un ejemplo. En ese tiempo, mi esposa y yo teníamos demasiados problemas. Peleábamos todo el tiempo. Salíamos a la calle, peleábamos. Estábamos en el carro, peleábamos. Si estábamos comiendo juntos, peleábamos. Y todo era una pelea. Y entonces yo decía, Dios, pues si esta no es la mujer para mí, pues entonces mándame a otra mujer. Y a veces, así como Dios escucha tus oraciones, el diablo también escucha. Entonces, ¿qué pasó? Tuve un sueño donde yo estaba con una mujer, que era, en ese momento yo estaba en otra iglesia, eran mis principios de mi caminar, era la sobrina de la pastora. Y entonces en ese sueño, esa mujer estaba en un carro rojo y me decía, ¿estás listo para dejar a tu esposa y venir conmigo? Y yo dije, wow, el Señor me está mostrando que tengo que estar con esta mujer. El Señor me está mostrando que esta es la mujer de mis sueños, exactamente lo que yo le pedí. Y en mi sueño yo me iba en el carro con ella. Y dejaba a mi esposa atrás. Dije, bueno, aquí está mi respuesta. Pues ni pensarlo dos veces. ¿Qué pasó? Me empecé a involucrar con la sobrina de la pastora. ¿Y qué pasó? Terminé por irme a vivir con ella. Dejé a mi esposa embarazada con mi hijo, el segundo. ¿Verdad? Entonces empezaron problemas entre esa mujer y yo. ¿Verdad? Y dije, bueno, ¿en qué lío yo me metí? ¿Qué es lo que estaba pensando yo al hacer esto? Pero en aquel momento yo pensaba, Dios me lo está poniendo enfrente de mí. Exactamente lo que yo pedí, me lo está poniendo enfrente de mí. Exactamente lo que yo quería, lo tengo ahí enfrente de mí. Pero ¿qué pasó? Me puse a pensar. Los problemas empezaron a pasar, ¿verdad? Y decía la mujer esta, bueno, si hay una necesidad aquí en esta casa, primero es esta casa y después tus hijos y tu ex esposa si necesita dinero, pero primero es aquí. Y yo me puse a pensar, no, primero son mis hijos. Primero son mis hijos. Bueno, había muchos problemas que al final del día terminé yéndome de la casa de esa mujer, le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, si es tu voluntad, dame otro chance de estar con mi esposa. Dame otro chance, Señor, o sea, perdóname por mi error y quiero a mi familia de regreso. Quiero a mis hijos conmigo. Bueno, tomó un par de meses, mi papá me aceptó de regreso en la casa y me dice, hijo, está bien, te puedes quedar aquí mientras que tú no regreses con la otra mujer y trabajes y empieces a juntar dinero para si algún día te vuelves a juntar otra vez con tu ex esposa. Bueno, no nos divorciamos, hasta eso que ella no se quería divorciar. Dice, si algún día regresas con Sara, dice, pues
ya tienes dinero, tienes a dónde irte, tienes, no sé, recursos. Bueno, yo le estuve pidiendo al Señor por meses y gracias a Dios, hermanos, regresamos. Estamos juntos de nuevo. Y fue un proceso y gracias a Dios ahora estamos sirviendo al Señor juntos. Amén. Pero miren todo lo que pasó antes de que pasara esto. A veces, hermanos, si no escuchamos lo que el Señor exactamente nos está diciendo primero en esta palabra, vamos a cometer un error. Y un error muy grande a veces la gente no puede regresar a los caminos de Dios. Porque el diablo los condena tan feo que ya no pueden regresar. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice aquí: mirad cuál el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará, a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Escuchen ahora el versículo 7, que esto es llave. Hijitos, nadie os engañe. El que justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que, hermanos, si hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, somos los justos de Dios y por eso vamos a hacer justicia. Vamos a hacer lo que el Señor hace. Pero también, hermanos, entendamos que hay personas que se hacen pasar por hermanos, por ser justos, pero una persona que viene de Dios no va a dejar un fruto malo, como la hermana decía la semana pasada. ¿Qué frutos está dejando esa persona? ¿Está dejando frutos buenos o está dejando frutos malos? Cualquiera puede decir, soy un hijo de Dios. Cualquiera puede decir, soy un cristiano. Eso no quiere decir nada. Lo que cuenta son los frutos de esa persona. Usted no puede decir con sus labios, soy un hijo de Dios y yo creo en Dios y Dios y yo amo a Dios, y sus acciones, sus frutos son completamente diferentes. Por eso que el Señor dice que hay unos hipócritas que con su boca confiesan, pero su corazón están apartados de Él. Por eso, hermanos, que vuelvo a repetir, va a haber veces en nuestras vidas que se van a presentar situaciones donde parecen ser de Dios, pero no son de Dios, hermanos. Y puede haber personas que te pueden perjudicar tu vida. Todo lo que has obtenido con el Señor, esa paz que el Señor te ha dado, las bendiciones que el Señor te ha dado, de lo que te ha salvado el Señor, y simplemente por una persona, porque tú creíste en esa persona y no lo que te decía aquí el Señor. Porque hay veces que el Señor te va a hablar y te va a decir, aquí vas a sentir, no, algo no está bien. Esa decisión no la puedo tomar. Pero aún así a veces somos necios y tomamos esa decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos aprender a la mala y no por lo que el Señor nos está diciendo. Pero vuelvo a repetir, tienes que cuidar tu paz.
Tienes que cuidar tu caminar con el Señor, porque es un privilegio seguir a nuestro Señor. No vas a dejar que una persona o alguien o algo te quite esa paz y el caminar del Señor. La palabra dice que nada nos va a poder separar del amor de Dios, pero nosotros sí nos podemos separar de Él si no ponemos atención a nuestras acciones. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice aquí: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, hijo de Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabes Dios que el día comáis que será abierto nuestros ojos. Sabemos que la serpiente le está mintiendo a ella, pero mire cómo le habla bonito. No moriréis, sino que sabes Dios que el día que comáis de él será abierto nuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y sabemos que a través de que la serpiente engañó a Eva, ellos pecaron, y es así como todo el pecado entró en este mundo. Pero vea cómo la serpiente fue astuta y le dijo: tú vas a tener conocimiento, tú vas a ser como Dios. ¿Ve? Es así como hasta el día de hoy hay personas que son mandadas por el enemigo. ¿Para qué? Para decirte cosas bonitas, para distraerte, y al final del día pierdes todo, hermanos. No podemos. Yo no puedo cometer el mismo error que yo hice con mi esposa hace años atrás. Yo sé lo que yo puedo perder. El Señor me restauró mi matrimonio, restauró mi familia, a mis hijos, para estar juntos de nuevo y sirviendo al Señor juntos con mi esposa y mis hijos. ¿Usted cree que por una tentación, y créeme que la hay, créeme que hay mujeres y todo, que a veces sus intenciones son otras, pero yo sé lo que yo puedo perder? Yo puedo engañar a todos ustedes y yo puedo engañar a la gente, pero al Señor yo no lo engaño. Al Señor yo no lo engaño. Al momento de que yo cometa un error, yo pierdo todo. Yo pierdo todo. ¿Por qué? Porque el día que, déjame aclaro, porque no va a pasar ni voy a fallar. Pero si algún día yo llegara a fallar, yo prefiero decir: ¿sabes qué? Yo no voy a hacer las cosas del Señor a estar engañando a la gente. Porque eso no es de Dios. Por eso que hay muchos maestros, hay muchos pastores que el día de hoy los están cayendo en su pecado que hicieron hace años y que siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. No tienen el temor de Dios. Yo sí lo tengo, hermanos, porque yo sé lo que es no tener a mi familia. Yo sé lo que no es tener a mi esposa, a mis hijos junto a mí todos los días. Y el Señor me restauró. ¿Para qué? Para que en un momento de placer yo se lo entrego todo a Satanás. Quiero que entiendan, hermanos, especialmente los hombres, pero también estoy hablando a las mamás solteras, porque ellas tienen un trabajo más difícil que el hombre. Tienen que ser mamá y tienen que ser papá. Lo primero que hace Satanás es que trata primero con la cabeza, y si la cabeza se va para abajo, mira, todo se va para abajo, todo. Y es exactamente lo que me pasó a mí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hay oportunidades que sí la hay, pero no, hermanos,
Yo amo más al Señor que volver a cometer el mismo error. Sé más de la palabra a hoy que antes. Y saber la palabra y no hacer lo bueno es un pecado. Y el castigo es mucho mayor. Es más severo. Exacto. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad de reconocer las tácticas del enemigo, de reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No te dejes llevar por tus emociones, porque ese es el problema. Muchas de las veces nos movemos por nuestras emociones y no por el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Dejemos que el Espíritu del Señor nos guíe a donde tenemos que ir, a la decisión que tenemos que tomar. Tal vez al momento, tal vez, no, pues que eso no tiene como sentido que haga esa decisión ahora, pero el Señor me lo está diciendo, pero no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido para ti al momento, pero tú vas a ver después los frutos de esa decisión. Por ejemplo, cuando estábamos en Nueva Jersey, el Señor me dijo que nos íbamos a mover para Texas. Dije, Señor, no es posible si nos movimos hace apenas un año aquí a la Florida y me vas a mandar a Texas, ¿cómo es posible? Y no tenemos ni siquiera el dinero en el banco para venir. Y todo el mundo que entiende para moverse aquí se necesita mucho dinero, la mudanza, el gas, la comida, etcétera, 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 etcétera. Es demasiado dinero. Dije, ok, Señor, si esa es tu voluntad, entonces me lo vas a tener que confirmar. Tú vas a tener que abrir puertas. Y es exactamente lo que el Señor hizo. Abrió toda puerta para que nosotros estuviéramos aquí. Nos bendijo, nos dio una bendición tremendamente, hermanos. Y esos son los beneficios de obedecer al Señor. No busque por la bendición, hermanos. No, ese es el problema. A veces buscamos más la bendición que buscar al que bendice. Ese es el problema. Por eso que la palabra nos dice que primero buscar su reino, ¿verdad? Que buscar su reino primero y todo lo que necesitamos Él lo va a añadir. Es simplemente creer en Él. Es simplemente decir, Señor, aquí estoy, mándame. Aquí estoy, Señor, úsame. Y vas a ver cómo el Señor poco a poquito, Él va alineando cada cosa en tu vida. Y te lo digo por experiencia. Y te lo estoy diciendo como testificando, porque el Señor ha hecho cosas tremendas en mi vida, que yo nunca pensé en mi vida que Él haría. Amén. Vamos a ir, dice aquí, a veces lo que parece ser bueno no es bueno. Lo que parece que nos va a beneficiar nos puede matar en espíritu, cuerpo y alma. Es el objetivo del diablo, robar, destruir y matar. Van a haber pruebas en esta vida, es crucial tener discernimiento. Aunque parecen buenas, tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento para hacer cosas en el Espíritu y no por nuestra propia sabiduría. Si a veces va a haber errores y aprendemos de ellos. Puede haber decisiones que si usamos la sabiduría de Dios, todo puede cambiar y a veces es difícil para algunos regresar a las cosas de Dios. Te voy a poner otro ejemplo. Había un pastor que me habló hace un par de meses. Él vive en Nueva Jersey, yo lo conocí allá. Él predicaba, estaba en fuego con las cosas del Señor. Y es una persona, él pues ya mayor, tendrá como sus 60, 65 años. Y conoció, él es soltero, y conoció él a una persona mucho más joven que él. ¿Qué fue lo que pasó? Se enamoró el pastor de esta persona. Pero total que él me confesó, ¿verdad? Que no tenían relaciones ni nada de eso, sino simplemente como que la muchacha como que lo provocaba, pues, lo seducía. Pues esa era la táctica de esa persona, y él soltando dinero a la persona. Y después se le hacía el raro que simplemente ella iba nada más cuando necesitaba dinero. Bueno,
Él pues confió en sus sentimientos. ¿Y qué es lo que pasa hoy, hermanos? Después descubrió que la persona está durmiendo con otras personas jóvenes, mientras que éste le estaba soltando dinero a la persona, ¿verdad? Ahora el pastor está lleno de ansiedad, de miedo. Ahora él ya no puede regresar a las cosas del Señor. Dice, no puedo. Le he fallado mucho al Señor. Y me siento como un tonto, me siento como utilizado, me siento como que no le puedo servir al Señor otra vez. Por más que intento entrar en la palabra, por más que intento hacer esto y el otro, ya no puedo. ¿Ven la importancia de cuidar su paz con el Señor? Su caminar con el Señor. Porque solamente por los deseos de la carne, todo en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en todo aspecto, ya sea en un trabajo, ya sea en la decisión con una persona, o tal vez ir a otro lado. A veces las personas les gusta hablar. Y a veces cuando tú intentas hacer algo que las personas te recomiendan, ves que en realidad no era lo que decían. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por tus sentimientos. No te dejaste llevar por lo que el Espíritu del Señor te está diciendo. Amén. Dice aquí, veamos un ejemplo de cómo lo que parece ser bueno a veces opera en otro espíritu. Primero vamos a ver lo que dice la palabra de probar los espíritus. Y vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo del 9 al 18. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotricia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colina, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablando a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a que nos quedáramos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió encuentro, ahora escuchen, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No es el Espíritu Santo, así es que no nos confundamos. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ahora escuchen, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. ¿Está diciendo algo malo? No, ¿verdad? Se escucha como que está bien. Dice, quien os anuncia el camino de salvación. Wow, no están diciendo nada fuera de lo común, está diciendo la verdad. Vuelvo a repetir, dice, diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. ¿Quién pensaría que están diciendo algo malo? ¿Quién pensaría que están haciendo algo malo? Pero ahora vamos a seguir leyendo, dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella mismo tiempo. Bueno, decías, estos son hombres de Dios, del Altísimo. Y de la misma manera, hermanos, el diablo a veces va a hablar con verdad.
Lo mismo hizo el diablo cuando Jesús estaba en el desierto. ¿No el diablo le habló a Jesús con la palabra de Dios también? Y es de la misma manera, hermanos, que a veces tenemos que poner atención a toda cosa, no solamente las palabras. Una manera en que usted puede discernir a una persona o puede discernir a una situación, siempre mire a esa persona en los ojos. Siempre mire a esa persona en la cara. Y ponga atención a toda palabra y ponga atención en sus acciones y pongan atención en sus frutos. Es como, vuelvo a repetir, decía un hombre aquí que tenemos al Espíritu Santo y que ya no tenemos que leer la palabra no más porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios le va a decir eso a usted? Si cuando la palabra dice que los cielos pasarán y la tierra, pero su palabra nunca. ¿Usted cree que el Señor te va a decir, ya no leas mi palabra, ya tienes al Espíritu Santo? Ve por qué es bueno que podemos probar, tenemos que probar a todo espíritu. Si usted no prueba todo espíritu, y aún no me importa si vienen aquí a la iglesia, no me importa si se hacen llamar hermanos, hermanas o ya tienen tiempo en la palabra. Si usted no checa lo que están diciendo ellos y concuerda con esta palabra, están operando en otro espíritu. Simple. Simple. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo del 5 al 25. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Felipe oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora escuchen, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Ven? Igual, en el poder de Dios. Hay gente que operan en magia, pero piensan que es el poder de Dios. Hay gente que operan con un espíritu que no es del Señor y piensan que es el Espíritu Santo. Pero vean aquí cómo dice que todos eran engañados y que dice, este es el gran poder de Dios. Eso es lo que decía la gente. ¿Por qué? Porque no sabían discernir. Ahora vamos a leer, dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anuncia el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizan hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, están atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido orando por ellos, para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esa es la manera de recibir el Espíritu Santo, imponiendo manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque no has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues desde esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel y amargura, en prisión de maldad, veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habían testificado, y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así es que podemos ver aquí que Simón, ¿verdad?, practicaba la magia. Simón se hacía pasar por un grande. Simón se hacía pasar como que él tenía el poder de Dios. Y después él quiso comprar el Espíritu Santo. Y así todavía hay muchos aquí. No que quieren comprar el Espíritu Santo, pero esperan a que alguien le ponga las manos para recibir el Espíritu Santo y hacer absolutamente nada con el Espíritu Santo. O tal vez tienen otros motivos en sus corazones. Tal vez simplemente quieren el poder solamente para levantar su ministerio. Si tu corazón está en servir, tú vas a exaltar a otras personas y el Señor es el que va a subir tu ministerio. Pero si tú piensas, por ejemplo, ahora mucho video en el YouTube, donde hay muchos predicadores, donde simplemente están filmando a la persona exactamente cuando están liberando a esa persona o cuando están sanando a esa persona, y todas estas manifestaciones drásticas que hacen, y piensan que todo mundo se va a manifestar así. Es como un show nada más, una propaganda. Pero en realidad, ¿estamos ayudando a la gente o estamos haciendo propaganda? Por eso lo que me encanta a mí de este ministerio, que este ministerio es un centro de entrenamiento. No es un centro para entretener a familias, no es para entretener, tú sabes, hay a veces, y no estoy diciendo que tiene algo en malo, ¿ok? No escuchen lo que no estoy diciendo. Pero muchas de las veces, por ejemplo, las iglesias o otras iglesias lo que hacen es que ponen comida cada domingo o actividades y todo eso solamente para atraer a las personas. Y cuando ya no se hacen actividades, ya no vas a ver a las personas, porque eso fue lo que atrayó a la persona, no por el mensaje. Por eso, hermanos, especialmente en estos tiempos, el enemigo quiere arrasar con el cuerpo de Cristo. El enemigo no quiere que nosotros avancemos y tengamos más conocimiento en Él. Él te va a poner en situaciones, personas, donde te va a querer sacudir tu fe. Y desgraciadamente algunos no regresan, se quedan estancados ahí. Es mejor, hermanos, también antes de tomar una decisión, que la palabra esté aquí, que haya una raíz aquí. Para cuando los vientos, las tormentas vengan, tú sigas parado, firme en la palabra. Porque vamos a decir, por ejemplo, tomas una decisión ahorita y apenas estás aprendiendo en la palabra o estás aprendiendo cómo pararte firme, el enemigo va a venir y donde tú eres ignorante o a veces lo que no entiendes, es ahí donde va a atacar el enemigo. Por eso que digo muchas veces, hermanos, que hay muchas personas que quieren aprender del poder, pero no entienden su identidad. Y cuando no entiendes tu identidad, ¿qué es lo que pasa? Vas y sanas a los enfermos, vas y expulsas demonios, y de repente el enemigo te da como una ansiedad, como un miedo. O te entra como depresión. No sé qué me está pasando, pero yo hago oración por la gente, yo sano a los enfermos, y yo no sé por qué me está pasando esto, porque sí, estás operando en el poder, pero todavía no entiendes tu identidad. Y no es solamente aprender escrituras, memorizar escrituras.
es que esto esté en ti. Como el hermano Aaron estaba diciendo en la mañana, ¿verdad? Y como lo había dicho anterior igual. El Salmos 119, 89 dice que su palabra ya está establecida en los cielos, pero la pregunta es, ¿está establecida en ti? Esa es la pregunta. Y hermanos, es muy importante que tengamos esta palabra en nosotros, que nadie te va a sacar de aquí, nadie. No me importa si es un amigo, no me importa si es tu papá, no me importa si es tu mamá, no me importa si son tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando los discípulos fueron y dijeron a Jesús, Jesús, tu mamá te está buscando, tus hermanos. ¿Y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 43 al 56. Dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, hacer que os pretenden bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no entendiesen, y temían preguntándoles sobre estas palabras. Entonces entraron y discusión sobre quién de ellos sería mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, en mí recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos nosotros es más grande. El que no está contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondió Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se les prohíbas, porque el que no es contra nosotros es por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió un mensajero delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritarios para hacerle preparativos. Ahora escuchen, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, escuchen la respuesta que ellos dijeron, porque hasta andando con el mismo maestro, querían operar en otro espíritu, en vez de operar en la bondad. Escuchen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Sus hermanos, ven cómo querían ellos destruir a estas personas simplemente porque no los recibieron. Y el Señor los reprendió. Ahora, para todo aquel que diga, no, es que, hermano César, nosotros no podemos hablarle así a otro cristiano, a otro hijo de Dios. El mismo Señor reprendió a sus discípulos. Y para eso es la palabra, para reprender a veces. Tenemos que entender, hermanos, que de esta palabra, si de verdad le has dado tu corazón al Señor, de verdad le quieres servir al Señor, de aquí no te pueden sacar. No importa qué. Vamos a ir a Hechos, capítulo 19, versículo del 10 al 17. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o adelante de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcitaban ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos
de Tual Escueva, judío jefe de los sacerdotes que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre quien estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaron en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. So, vemos aquí un ejemplo donde hay personas que no estaban con el Señor, ¿verdad? En el nombre que tal y tal predica. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu les dio una paliza. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? So, hay gente igual que se quieren pasar como hermanos, se quieren pasar como que si tuvieran el poder de Dios y al final del día salen lastimados. ¿Por qué? Porque la luz no está en ti. Porque el Espíritu Santo no está en ti. Pero estoy dando aquí ejemplos, hermanos. Tomen notas. Regresen a leer estos versículos ustedes mismos. Pueden ver aquí ejemplos de cómo hay personas que se hacían pasar que tenían el Espíritu del Señor y no lo tenían. Usted puede verlo aquí. Y de la misma manera, así, hermanos, hay muchos espíritus trabajando a través de personas. El enemigo trabaja a través de personas. El enemigo trabaja a veces a través de situaciones. Pero es tu decisión qué hacer en ese momento. Una de las cosas que el hermano Curry dijo una vez y que se me grabó, y eso yo lo sigo desde ahora como ese ejemplo. Dice, hay muchas personas que vienen aquí con ideas, quieren trabajar conmigo, pero ya quieren una respuesta así. Y dice, y cuando vienen así, la respuesta siempre va a ser no. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando las personas se tratan de apresurar a decir una respuesta es porque hay algo atrás de eso. Dice, pero si vienes y me dices, ok, hermano, quiero trabajar contigo porque creo que el Señor me está mandando, y pues piénsalo y ora. Dice, ok, tal vez la respuesta más adelante sería sí, porque eso lo respeto. Me estás diciendo que tome mi tiempo y que ore, y eso es lo correcto, ¿verdad? Pero si quieres una respuesta así, siempre va a ser no. Y eso es bueno para recordar, hermanos. Si alguien te está apresurando, la respuesta es no. Simple, no me importa quién es. Recuerda que si viene de Dios, va a traer paz. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. Ya sea un sueño, ya sea que hables con una persona, si no trae paz, no es de Dios. Simple. No me importa la mentira que diga el enemigo. No me importa si el enemigo, si el Señor ya te hizo una promesa y el enemigo te da un sueño, algo diferente, y piensas que es de Dios, pero ahora estás como confundido, no es de Dios. Dios no trae confusión. Dios trae orden y paz. Orden y paz. Amén. Ya casi acabamos. Dice aquí, si usted quiere conocer más sobre el Espíritu Santo y qué no es el Espíritu Santo, lea todo el libro de Hechos. Hay otros libros de ejemplos, pero el libro de Hechos le da mucho ejemplo de personas que operan con otro espíritu, como leímos hace rato. Nuestro Dios es un Dios de paz y orden. Cuando hay confusión en alguna área, no es de Dios. Cuando no hay paz interna en alguna decisión o persona, no es de Dios. O a lo mejor Dios te está advirtiendo de una cosa, de una persona, ¿verdad? Esa es otra manera en la que Dios habla. No siempre es auditivamente. Muchas veces nos preguntamos, ¿soy yo o será el Señor? Y muchas veces no entendemos cómo discernir
y hacemos malas decisiones o confiamos en alguien que el Señor te está diciendo no. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos que le puede afectar su caminar con el Señor. Y por último, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo pues delante del sufrió la cruz, menospreciado el oprimió, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, y como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprimido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiero clarificar que ese azoto no te está dando enfermedades, no te está dando dolencias, no te está poniendo oprimido, no. Él te va a reprimir a través de su palabra. Eso es lo que hace el Señor. Quiero clarificar. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Así es que, hermanos, cuando el Señor discipline, simplemente sea halagado. Oh, soy su hijo, por eso que el Señor me está disciplinando. Y a veces es necesario, hermanos. A veces el Señor me disciplina a mí. Cuando estoy haciendo algo, hay una situación, Él me habla a través de su palabra. Es así como Él me habla. Y es así como debe de hablar siempre el Señor. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Bueno, hermanos, espero que esta prédica, esta enseñanza sea pues para abrir nuestros ojos espirituales aún más y poder entender que no todo lo que es espiritual es de Dios. No toda persona que viene a tu vida es de Dios. No toda situación que venga a tu vida es de Dios, aunque parezca tan buena. Tenemos que tener discernimiento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por toda palabra que se habló, por tus escrituras. Y te doy gracias, Señor, por tu pueblo. Y te doy gracias que a través del Espíritu Santo, el Espíritu de toda verdad, de sabiduría, mi Señor, desde este punto podamos discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Y que cada persona que me escuchó, que regresen a esas escrituras, tomen su tiempo para leerlas y que puedan entender aún más, Señor, lo que tú estás diciendo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.